y estamos muy contentos hoy, muy agradecidos con la Feria de Minería y con Penguin Random House por permitirnos celebrar esta antología, antologada por Marta Lamas y Ana Sofía Rodríguez. Ana Sofía no está aquí, está viva, pero no está con nosotros porque vive del otro lado del mundo y está haciendo un posgrado. Pero bueno, este libro es resultado del trabajo de Marta y Ana Sofía y hoy nos acompaña a presentarlo Hanna Ortega, que es una feminista genial, ensayista, arquitecta, con una perspectiva muy lúcida sobre el feminismo en general y sobre el feminismo pues, de las generaciones más jóvenes, ¿no? Y es un honor para nosotros tenerlas aquí. Solo comentarles que va a haber una firma de libros, bueno, vamos a tener la presentación, va a haber un espacio para preguntas de ustedes, para que haya un diálogo y después vamos a tener la firma de libros que se va a organizar del lado izquierdo. Por favor, al terminar la presentación, una fila del lado izquierdo y Marta va a estar firmando ejemplares, ¿vale? Muchísimas gracias y bienvenidos. Hola, qué impresión. Qué gusto también de que les interesen estos textos del feminismo de los años 70. Fíjense que este libro surgió por personajes como esta que está sentada aquí junto a mí, que son alumnas que no habían leído los maravillosos textos que hizo Rosario Castellanos cuando escribía en el periódico Excelsior y que fueron las primeras expresiones de la segunda ola del feminismo. Luego hizo un discurso en 1971 que se llama La abnegación, una virtud loca, ¿no? En donde hace una crítica de toda esta cultura de la abnegación. Y luego fueron saliendo otros textos que quienes vean el libro van a ir viendo qué pensaban y cómo argumentaban las feministas. Yo soy una de ellas, yo entré al movimiento a finales de 1971, o sea, llevo 52 años de necia, ¿verdad? Y la idea de hacer el libro, que como dijo Nayeli, lo hice con Ana Sofía Rodríguez, fue mostrarle a una generación de jóvenes feministas, aquí veo muchas jóvenes, veo de vez en cuando por ahí una cabecita blanca como yo, pero hay un tema con la juventud y con el acceso a textos o que aparecían en revistas que ya no circulan o que se perdieron en el camino. Entonces la idea fue hacer eso. Entonces tenemos media hora más o menos, nos van a hacer un anuncio para que pueda haber preguntas y yo lo que le propuse a Hanna es que hiciéramos una conversación en donde ella me iba a hacer preguntas y yo que soy bastante rolluda, se las iba a tratar de contestar. Entonces, ¿qué te parece si vamos empezando? Bueno, pues bien, ¿ahí me escuchan bien? No mucho, ¿no? ¿Mejor ahí? Sí. Bueno, pues qué gusto, hay muchísima gente, la verdad me da un poco de miedo porque son un montón y además es muy simbólico estar en una capilla hablando de textos feministas. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a la misa de Marta Lamas. A mí me da mucho gusto estar aquí, no solamente por pues, los agradecimientos debidos que uno tiene que hacer, sino porque siempre como una persona joven que está tratando como de insertarse en el mundo, mucha gente te trata de hablar y hay mil maneras de, o sea, piensan, dan como mil maromas y dicen vamos a abrir una cuenta de TikTok, como si, es como uno termina pensando soy joven, no idiota, cuando hay una cosa muy sencilla que es simplemente sentarse a hablar con alguien. Que Marta aquí ha hecho de una manera como muy natural y evitando dar todas estas maromas, entonces es una cosa que yo agradezco muchísimo que me haya invitado hoy. Y otra cosa que me parece importante es que las presentaciones pues siempre son como en el sentido de invitar a personas pues cercanas al gremio y a mí no me está invitando pues ni como historiadora ni como pues experta en el tema, sino como lectora, que es
como estamos todos aquí hoy en la Feria del Libro, lo cual es muy importante, creo, para las instituciones culturales. Entonces, muchas gracias, Marta. Y pues para entrar en el libro, bueno, lo primero que yo quiero preguntarle a Marta, que es un poco el sentido del libro, es ¿por qué crees que son importantes o por qué crees que son, que son pertinentes libros de los 70 en este momento, en 2023, 2024? Ya no me acuerdo quién decía que si no conocemos la historia podemos repetir los errores. Y creo que una mirada histórica sobre qué pensábamos las feministas hace 50 años en México, de qué hablábamos, cuáles eran nuestras batallas, por qué en esos años no se hablaba, por ejemplo, de violencia, se hablaba de explotación, se hablaba de opresión y se hablaba pues del anhelo de liberación y de emancipación. El tema de la violencia no estaba presente, ¿no? Apareció pues mucho después, en los 90s, con las muertas de Juárez, ¿no? Que se empezó a hablar de esa violencia, no porque no existiera, pero todavía no estaba tan claro en ese discurso de las feministas de los 70. Entonces, yo he visto, digamos, en estos 52 años que llevo en el movimiento, que hay problemáticas que sí siguen repitiendo y que hay cosas en las que hemos avanzado, ¿no? Entonces, sí, estamos hablando en el 2024, cuando tenemos ya 11 estados de la República legalizado el aborto. En los 70s, bueno, era así como inimaginable, ¿no? Que algo que nos parecía fundamental para la autonomía de las mujeres, que es que el aborto sea un servicio de salud gratuito en los hospitales públicos, que esa es la tirada y la realidad de lo que se está consiguiendo ahora, pues en los 70s eso no existía. Y cuando salíamos a la calle, éramos 20 locas, pero de veras 20. Y ahora van a ver en la marcha del 8 de marzo y las que han sido otros años, aunque las miles de mujeres que salen llevan algo morado, violeta, también llevan la pañoleta verde, ¿no? Entonces, sí hay un cambio muy impresionante, Hanna. O sea, sí, el tener acceso a qué pensábamos, pues ahora sí que las viejitas de hoy cuando éramos jóvenes, pues puede ser un rollo interesante. Sí, a mí me parece muy interesante y además muy necesario. Ahorita vamos a platicar más porque antes de seguir en esta plática quisiera leer algunos el libro tiene 17 textos, o sea, tiene bastantes cosas, tiene muchos autores. Quisiera leer algunos de los títulos. Por ejemplo, está el de La abnegación, una virtud loca, de Rosario Castellanos. Hay unos textos preciosos de Carlos Monsiváis. Hay uno precioso que se llama Soñadora, coqueta y ardiente. Hay otros que son pues más como históricos, en el sentido de que es un recorrido, que son como Año Internacional de la Mujer. Este es de Marta, pero hay otros de Alaí de Fopa, de las editoriales de las primeras publicaciones feministas. En fin, son muchos textos. Yo quisiera también preguntarte, ¿cómo escogiste a las personas que aquí están? De repente creo que hay 3 textos de Rosario Castellanos, por ejemplo, también Marta Acevedo aparece varias veces por ahí. ¿Cómo escogiste a los personajes? Yo creo que ese fue más el trabajo de Ana Sofía. Ana Sofía es historiadora. Entonces yo sí tenía esta cosa de, seleccioné, no sé, 30 textos y ella me fue con su mirada de historiadora diciendo, mira, en este se repiten ciertas cosas, la importancia política que tiene Rosario Castellanos es inmensa, no solo por su valor literario, sino porque fue realmente la que pudo ver lo que se venía de la ola feminista antes de que las feministas hubiéramos salido a la calle en México. Entonces, yo hice una primera selección como de 30 textos y hay unos que
yo sí lamenté mucho que no entraran, tampoco podíamos hacer, digo, ya el libro es un libro de buen tamaño, pero hubiera sido así uno de esos anteriores directorios telefónicos, ¿no? Si hubiéramos puesto todo lo que se publicó en los 70s. Súper. Bueno, y también a mí hay algo que me parece muy importante, que es la elección del título, que es Lo personal es político, porque es una de las consignas más importantes del movimiento feminista, que todavía hoy sigue muy vigente y la siguen utilizando mucho muchos grupos. A veces no sabemos bien de dónde viene, ¿no? A veces pensamos que puede ser una cosa que ha surgido como otras constantes que han surgido en los últimos años, pero es algo que además yo, mientras leía este libro y preparando también cosas para la presentación, pues tenía un poco que pues rebotar y comparar cosas el feminismo de la segunda ola con el feminismo de la cuarta ola, que es el momento histórico que actualmente estamos viviendo, más o menos de 2017 para acá. Entonces, pues no pude evitar hacer muchas comparaciones. Y algo que creo que pasa mucho en este momento es que es algo que, esto de lo personal es político, nos da muchísimo sentido a las chicas hoy, porque se habla mucho, por ejemplo, de qué es aquello que te atraviesa, esto como del lugar de enunciación, o sea, todo es muy de compartir las experiencias personales y ver que son comunes. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de este momento y me preocupa, que es que a veces en ese afán por politizar lo personal, que está muy bien, de repente nos cuesta trabajo establecer pues alianzas con personas que por ahí no han vivido esas mismas cuestiones personales. Entonces, y también algo que me llama mucho la atención es que aquí ustedes nunca hablan de sus vidas privadas, o sea, hablan mucho como de las obreras, de las taquilleras, de las campesinas. Entonces, quisiera preguntarte cómo conciliaron eso en ese momento. Es muy buena pregunta. A ver, el libro no puede dar cuenta de los distintos grupos feministas que surgen en la Ciudad de México y bueno, y en el país. Una de las cosas que decimos en el prólogo y en la introducción, Ana Sofía hace una cosa y yo hago la otra, es que ojalá el libro incite a otras mujeres que cuenten sus propias historias, junten sus propios textos. El título sí fue nuestra bandera, aunque nuestro interés político, como tú dices, era más la explotación, ¿no? Y era más el trabajo con mujeres obreras aquí en la Ciudad de México, aunque reconocíamos que había problemáticas rurales con las mujeres campesinas, con las mujeres indígenas. Lo que fue muy interesante, y no sé si las jóvenes que hoy se están reuniendo hacen lo mismo, fue que nosotras nos organizamos en lo que se llamaron pequeños grupos de autoconciencia. Éramos 10, 12, 15 mujeres que nos reuníamos el mismo día de la semana en reuniones largas de 4, 5 horas y hablábamos de nuestras broncas personales, ¿no? Ahí entró esto de lo personal es político. Hablábamos los problemas que estábamos viviendo con las parejas, algunas ya teníamos hijitos pequeños, mi hijito cuando yo entré al movimiento tenía 1 año y meses, ¿no? Entonces, para nosotras lo personal es político, aparte que fue una consigna que prendió muy rápido, pues ahora sí que en todas las tendencias que había del feminismo, también fue lo que nosotras estábamos viviendo. Piensen que lo que se llama la segunda ola, que arranca en México con los textos de Rosario Castellanos en 1969 y 70, pero en Europa y en Estados Unidos arranca antes, arranca desde 66, 67, y ellas, ahí es donde surge esa consigna. Me recordaba una compañera de Carol Hanich, que es la que dice que ella acuñó la consigna. Tal vez sí, ahora ha habido artículos que dicen que no, que venía desde antes, ¿no? Desde otro tipo de luchas ciudadanas del Students for a Democratic Society, que fueron los primeros de las guerras civiles en Estados Unidos, que ya la usaban.
pero siempre una consigna puede surgir espontáneamente de varios, y yo creo que es una consigna de lucha feminista, por eso el título, y también fue la manera en que nosotras empezamos a funcionar, ¿no? Es decir, nos reuníamos en nuestro pequeño grupo, compartíamos lecturas. En esa época no había internet, en esa época no había teléfonos, no había mucho acceso a las fotocopiadoras, teníamos un mimeógrafo y con el mimeógrafo sacábamos de repente volantes, ¿no? Y hacíamos los típicos cartelones que se suelen hacer siempre. Entonces, el decir lo personal es político nos ayudaba, digamos, a descargar muchos de los problemas y broncas que teníamos cuando veíamos que otras compañeras que venían de otros espacios, ¿no? Casi todas éramos más o menos de la misma edad, con 3, 4 años de diferencia, ¿no? Yo tenía en ese momento 22, 23 años y había mujeres que a lo mejor tenían 25, 27, la mayor, y lo que sirvió, digamos, lo personal es político, fue para permitirnos también a nosotras mismas dar salida a esas problemáticas, pues que quienes veníamos, yo venía de un movimiento de izquierda, yo venía del 68 y después del 68 me emboleté en un grupo con trotskistas, ¿no? Un grupo mixto, en donde no ibas a hablar para nada de pues, si tu vida sexual era satisfactoria o no, digo, esas cosas no se hablaban, ¿no? Y cuando aparece esta consigna, eso nos dio permiso para decir, claro que es importante si te satisfaces o no sexualmente con tu pareja, claro que hay que hablar a ese nivel de intimidad también. Entonces un poco ese sería, digamos, la razón de por qué el título, que fue muy importante para este grupo, que primero se llamó Mujeres en Acción Solidaria y luego se llamó Movimiento de Liberación de la Mujer. Gracias. Bueno, para no dejar esta línea, a mí hay algo que además me gusta mucho del libro porque todo el tiempo como que va y viene en eso, o sea, hablan, sí existe como la plática sobre, por ejemplo, el matrimonio, la familia como institución y de repente hay casos muy concretos como, a ver si nos da tiempo de platicar ese que me gusta mucho, pero la lucha de las taquilleras del metro por sus bases. Entonces, o sea, como que siempre va y viene en una cosa que además es muy orgánica, o sea, nunca, no se siente. Y esto me dejaba pensando que para nosotras es muy importante una palabrita que se ha puesto muy de moda y que yo detesto. O sea, entiendo el punto, pero que es interseccionalidad. Que claro, el punto es que uno no, o sea, no puede pensar simplemente el género sin pensar en otras cosas que también pueden afectar en condiciones de desigualdad, como es la clase social, la raza, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero a mí me da mucho la impresión de que hoy, cuando intentamos hacer eso, que es un poco lo que les decía al principio, ¿no? Es como, por intentar acercarte a los jóvenes tienes 500 instrumentos que al final lo único que hacen es alejarte, ¿no? Entonces lo mismo pasaba, creo que está pasándonos en el movimiento contemporáneo, que por como tratar de compartimentar tanto la realidad y a las personas, a veces es difícil hacer ese acercamiento. Y también creo que para las chicas jóvenes pensar como en estos nombres de gigantas que están en este libro, de repente hay una cosa de, pues una brecha en la que no nos sentimos cercanas porque pensamos desde una cosa muy estereotipada que eran mujeres que estaban pensando pues en problemas como muy pues o de la clase media o de la burguesía, y entonces tú abres este libro y nunca ves eso, ¿no? O sea, es una cosa de, pues esto que les decía, es como la lucha obrera, la lucha campesina, las mujeres en los sindicatos, está todo el tiempo, ¿no? Y además está muy natural. Entonces, eso que quiero preguntarte, si eso era parte como de las discusiones o si era una cosa que era obvia, como por el lugar de donde venían. Sí, no teníamos tan claro la interseccionalidad, que es esa mirada que puede ver cómo intersecta la clase social, la condición étnica, la edad y eso. El grupo en el que yo entré, el de Mujeres en Acción Solidaria, pues todas veníamos de la izquierda
y todas, la mayoría hemos estado en el 68. Entonces, eso ya le daba un cierto sesgo al tipo de interés que teníamos. Uno de nuestros primeros artículos, que más lo firmamos no con los nombres nuestros, sino Grupo 7, éramos 7 en ese momento, ¿no? A mí se me olvida el nombre de una de ellas, no lo pude poner en el prólogo porque se me olvidó, pero la hicimos un análisis de la situación de la mujer y hablábamos de la bronca de las campesinas y de la bronca de las obreras, y fue publicado en una revista de izquierda que era Punto Crítico en ese momento. Fuimos un grupo que cuando Naciones Unidas convocó a la primera conferencia de la mujer, que fue en 1975, nosotras estuvimos en contra, y ahí viene la declaración de por qué estábamos en contra, y decíamos, ¿cómo que desarrollo, igualdad y paz? ¿Qué es esto de hablar de desarrollo, de igualdad y paz cuando tenemos los problemas tan graves que tenemos, ¿no? Y además, cuando la conferencia, donde las representantes de todos los países eran mujeres, en México el representante fue el procurador Pedro Ojeda Paullada, porque las priistas no se pudieron poner de acuerdo en cuál era la mujer que podía ser la representante por México. Entonces, Beatriz Paredes, que era muy jovencita y muy brillante, dijo yo quiero, pero Hilda Anderson de Rojas dijo no, yo llevo más tiempo en el PRI. O sea, hubo estas broncas que a veces hay de rivalidad entre las mujeres, hasta que Echeverría dijo a la chingada, va a ser un hombre, y puso a Ojeda Paullada. Entonces nosotras las feministas decíamos, ¿cómo vamos a ir a esa conferencia? Este grupo, hubo otros grupos, el grupo donde estaba Esperanza Brito de Martí, que dijo sí, hay que entrarle y hay que ir, el grupo donde estaba la IDEFOPA, Tribuna y Acción para la Mujer. Pero en mi grupo éramos muy izquierdosas, muy sectarias también, ¿no? Y era así como las puras, ¿no? No vamos a ir a ese rollo organizado por el gobierno. Pero bueno, nuestros primeros trabajos fue, piensen ustedes que los 70s, los principios de los 70 fue un contexto donde en México hubo muchas luchas obreras, ¿no? Textiles, medalla de oro, ahorita no me acuerdo los nombres, pero nosotras con esta ingenuidad y a veces pues con esta un poco condescendencia con que funcionábamos, ¿no? Íbamos a las fábricas con las obreras para llevarles la buena nueva del feminismo, y las obreras nos veían como pinches señoras ricas, güeras, blancas, espantosas, que nos vienen a decir aquí qué, ¿no? Nuestras broncas son otras y nosotras nos sentimos más cerca de nuestros compañeros hombres de lo que ustedes nos están diciendo. Tuvimos varios fracasos en ese sentido, por mala estrategia y porque además de veras sí era una problemática muy distinta a las de ellas. Y entonces dijimos, bueno, ok, vamos a trabajar con las mujeres de nuestra propia clase social, con las mujeres clase media, universitarias, ¿no? Y ahí, digamos, hubo mucha más respuesta, ¿no?, que la que tuvimos cuando quisimos hacer pues el trabajo tradicional que se hacía desde la izquierda con el sector obrero. Bueno, quiero, también viendo un poco la hora, quiero cambiar un poco de tema porque sí te quiero preguntar esto y no quiero que se me pase, que a mí lo que más me sorprendió del libro es que ahora viendo como el movimiento feminista hoy, yo entiendo que para muchas de nosotras ha sido muy difícil conciliar las demandas políticas que son más urgentes con otras cosas que también son importantes, como el placer, el deseo, el disfrute, o sea, con una serie de cosas que también se pueden politizar y que en un escenario tan crudo como México, pues una de las cosas que terminan pasando es que dices, bueno, tal vez si yo escojo este camino para, como activista o como lo que sea, termino por banalizar la lucha o termino como por traicionar cuando hay tantas cosas. Por ejemplo, ahora que va a ser la marcha, he escuchado a muchas compañeras mías que dicen, oigan, no es una fiesta, es un acto solemne, y hay otras que dicen, no, a ver, espérense, también hay una parte muy política en salir a la calle a gritar y disfrutar, o sea, que cada quien haga lo que sea, o sea, es una tensión muy,
muy, muy difícil, y sobre todo en los textos de Carlos Monsiváis, a mí me fascinaron porque es una cosa que está muy presente y además muy politizada. Y quiero leer una cosa muy rápido, a ver, ya se me fue la página. Pero, por ejemplo, dice: ¿dónde está la narrativa que informa de otras alternativas a la monogamia rígida e hipócrita? Otra más abajo dice: seguimos sometidos a una moral rígida, no hay libertad sexual porque no se conciben las relaciones igualitariamente, porque la virginidad sigue siendo un fetiche a partir del cual se definen las vidas, porque no se reexaminan radicalmente teorías y situaciones, porque el acto sexual sigue inmerso en nociones de culpa y sensaciones de pecado que ahora se transfieren a referencias de conveniencia social. ¿Cuál era su relación con el deseo, con la sexualidad, con el placer? No, pues ahí, digamos, cada quien, yo prefiero hablar de Carlos Monsiváis. O sea, ¿por qué está Carlos Monsiváis en este libro? Porque fue verdaderamente el mayor aliado que tuvimos en un momento en donde nadie nos pelaba a las feministas, pero Carlos ya tenía un lugar en la intelectualidad en México. Entonces, Elena Urrutia va a organizar en la Casa del Lago una serie de conferencias a donde llegaban también 4 o 5 compañeras, ¿no?, a oír a las feministas del momento, pero una de las conferencias era la de Carlos Monsiváis, esa que dice coqueta, ardiente o no sé qué, que son las mujeres en la literatura mexicana, que es una delicia, en donde él va a hacer un análisis de la figura de la mujer en la literatura mexicana para mostrar el machismo que había, ¿no? Entonces, Carlos en ese momento estaba en el suplemento cultural de la revista Siempre, y fue el que allí se publicaron los primeros desplegados a favor del aborto. Allí teníamos un espacio para colaborar. Cuando vino Dacha Maraini a México, Susan Sontag, todo el tiempo teníamos ese espacio, y Carlos nos llevaba, digamos, de la mano a muchas cosas, ¿no? Claro, la gente decía, ay, viene Monsiváis, y luego veníamos ahí de pegote 2 otras feministas, y él, muchas conferencias que lo invitaban, él decía, sí, pero inviten a las feministas, ¿no? Entonces, digo, aparte fue un amigo mío muy querido, pero más allá del cariño que yo le puedo tener, que el año que entra se cumplen 15 años de su muerte y todavía lo extraña, fue el gran aliado del feminismo. Gracias a Carlos conseguimos la entrada a muchísimas cosas, y sobre todo los análisis que él hizo, y van a ver el próximo tomo es sobre los años 80, hay muchos textos de él donde soltaba conceptos, ¿no? Y decía, por ejemplo, cómo el feminismo se había vuelto un tema de contagio, que eso lo veo mucho ahora con las chicas en las marchas, que a lo mejor no te argumentan por qué son feministas más allá de la protesta de la violencia. Entonces dices, bueno, pero aparte de protestar por la violencia y por el machismo, o sea, ¿qué es para ti el feminismo? Y boing, se quedan así como en blanco, ¿no? Entonces, él hablaba de este contagio que yo lo veo ahora, y hablaba de muchos términos, ¿no? Entonces, para mí es importante la crítica a la política sexual que hizo Monsiváis sobre el deseo, regresando a tu pregunta, Hanna, ¿no? Porque sí hubo un destape de las feministas de los 70s, en donde empezamos a leer lo que las europeas y las gringas y las canadienses escribían, de decir, oigan, existe el clítoris, aprendan a tocarse su clítoris, babosas, ¿no? Y nos decían cosas que en México no se decían a principios de los años 70. Yo creo que ha habido un cambio en términos de liberación de la mujer, hasta mediáticamente, pero en ese momento decir la palabra clítoris o decir orgasmo o hablar de deseo era un escándalo. Y Monsiváis fue de los primeros que empezó a hablar de esa situación. Había una investigación que hizo la Asociación Mexicana de Educación Sexual, de Esther Corona, como en 1976, que entrevistó no sé cuántos ginecólogos que le dijeron que el 80% de sus pacientes no sabían lo que era el orgasmo.
Entonces tú de repente dices, ¿en qué país vivo? Pues en un país machista donde no se hablaba de cierto tipo de cosas. Y Monsiváis en muchos de sus textos fue abriendo la posibilidad de hablar, de pensar de otra manera del cuerpo, la sexualidad, la homosexualidad, lo gay, lo diverso, no solo de las mujeres feministas, sino ya para los 70 estaba el tema también de la lucha de la diversidad sexual. Bueno, y pensando además que Monsiváis es Monsiváis, pero también tomando esto como pretexto para esta pregunta muy breve, ¿quién puede ser feminista, Marta? ¿Quién puede ser feminista? Poder, digo, ¿quién quiere ser feminista? Quien se quiera poner la etiqueta. La etiqueta ahí está volando, hay muchos tipos de feministas. En 1987, eso está en el próximo libro, fue el cuarto encuentro feminista y latinoamericano que se llevó a cabo en Taxco y hubo un gran debate sobre si había un feministómetro para medir quién podía ser más feminista. Y la resolución a la que llegamos las distintas corrientes fue que quien se quiera asumir como feminista, que se asuma, ¿no? Reconozcamos que hay diferencias políticas entre nosotras y reconozcamos que nos tenemos que articular, que si queremos cambios del tamaño de los cambios que hay que hacer en nuestro país, pues tenemos que trabajar juntas en cierto tipo de temas que nos unen. Hay temas que nos dividen, bueno, los dejamos estacionados un ratito y hay un tema como el tema de un sistema nacional de cuidados con verdadero presupuesto importante, lo que eso significaría en la vida de las mujeres de este país, no solo de las mujeres, de muchas personas, y para eso todos los grupos feministas y todas las tendencias nos tendríamos que unir y que articular. Muchas gracias. Creo que, bueno, yo tengo como otras 830 preguntas, pero creo que no nos va a dar tiempo de repasarlas todas. ¿Hay que abrir ahorita preguntas? Bueno, pues… Vamos a abrir a las preguntas. Hola, mi nombre es Arlén Palestina. Un gusto escuchar, agradecer porque mi formación académica y desde muy joven fue gracias a ti. El querer ser feminista o salir a las calles cuando Fox llegó a decir que ya había venido la ola de derecha a poner orden, pues salíamos a las calles a encuerarnos a decir no, sí al aborto. Entonces, te agradezco mi formación feminista, pero preguntar, este libro nos estás diciendo que viene de los años 60 y entonces vendrá una oleada por cada 10 años para estar atentas con la compilación que va a seguir. Agradecerte y se te quiere un montón. Hola Marta, Laura Reina. El libro habla acerca del pasado, la conversación ahorita es sobre el presente. Aprovecho ahora que estás haciendo toda esta compilación, evidentemente has pensado mucho tiempo esto, es ¿qué ves en el futuro? Digamos en este momento, en este año en particular, con todo en el marco político en el que estamos, en las luchas, las siguientes agendas que vienen. Gracias. O sea, ¿tú quieres saber por quién voy a votar? Yo voy a votar por Clara Brugada en la Ciudad de México y por Claudia Sheinbaum, pero reconozco que Xóchitl es una gran mujer. Yo la conocí hace 20 años y vale mucho la pena. A mí no me gusta la fauna de acompañamiento que tiene, ¿no? Y los partidos por los que está luchando, pero Xóchitl es una gran mujer. Pero bueno, yo creo que en este momento una de las labores más importantes del movimiento feminista es esta que tenemos que encontrar la manera de debatir entre nosotras para poder articularnos políticamente en una coalición o en un frente más amplio. Yo sí creo que tanto Clara como Claudia van a
a impulsar un sistema nacional de cuidados, pero creo que hasta para ellas mismas va a ser distinto si a la hora que se hable del tema salen 500 mujeres a apoyarlas, así salen como las marchas del 8 de marzo, 50,000, ¿no? O las que sean. Entonces yo sí creo que la movilización política es fundamental, sí creo que es importante salir a la calle, pero también creo que es importante la conceptualización y que hay que pensar realmente en términos también de autocrítica. Las feministas también hemos hecho pendejadas y nos hemos equivocado y tenemos que reconocer los errores para poderlos superar y pasar a otra cosa. Entonces no sé si con eso te contesto, pero bueno. ¿Tú cuál va a ser tu posición política? Con nuestros 50 años nos separan a esta chavita y a mí. Por supuesto la misma, o sea, Bueno. pero soy bastante más crítica con Xóchitl. A ver, pues levanten la mano los que quieran. Hola, porque ¿qué tal? hasta atrás. Hasta acá atrás, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas y al panel. Muchas gracias por la presentación del libro. A mí me surgió una duda que me parece que tiene mucho que ver con lo que acaban de preguntar, que es que en los 70, pero en general en la historia del feminismo, hay una importante tendencia a la izquierda, ¿no? Y especialmente en los 70, pues bueno, la tendencia a la derecha en el feminismo me parece que fue inexistente. Sin embargo, ahorita el feminismo y algunas ramas específicas del feminismo están tendiendo a la derecha de una manera sorprendente. Entonces, un poco sí me coincido plenamente en que conocer los textos de los 70, los 80 del feminismo nos previenen de alguna forma o nos dan ciertas lecciones de historia para no repetir los errores que se han cometido, pero sí me gustaría un poco saber si en ese momento había este acercamiento a la derecha, cómo se previno, si en caso de que lo hubo, y cuáles podrían ser lo que podríamos estar haciendo ahorita para prevenir ese acercamiento, ese coqueteo tan, a mi parecer, peligroso del feminismo con la derecha. A ver, habían mujeres que yo no diría que fueran de derecha, estaban cercanas al PRI y para nosotras pues, eran nuestras adversarias, digamos, ¿no? Pero hacían un buenísimo trabajo como feministas y compartíamos sobre todo nuestras inquietudes principales. En 1976, los 6 grupos feministas que estaban en la Ciudad de México formamos la Coalición de Mujeres Feministas para tener un espacio de debate que hoy ya no existe en el feminismo en la Ciudad de México, no sé en otras partes del país, ¿no? Y ver los 3 puntos que nosotras impulsábamos. El primer punto era un alto a la violencia sexual y violencia generalizada. Esto era 76, hablábamos de violación en ese momento, no estábamos hablando de feminicidios porque ni existía la figura, ni se habían dado a conocer de la manera en que se dieron a conocer después, pero era el tema de la violencia adentro de la pareja, de los golpes, ¿no? Y de la violación. El segundo punto era el tema de la libertad sexual. Ya habían empezado a aparecer las primeras compañeras lesbianas que se asumían públicamente como lesbianas y la homofobia y lesbofobia era brutal. Y el tercer punto era la lucha por la maternidad voluntaria, que implicaba educación sexual, anticonceptivos buenos y baratos, aborto libre y gratuito y que acabara una práctica que era muy común en los hospitales públicos, sobre todo de las comunidades más pobres, de ligar a las mujeres, casi siempre campesinas o indígenas, que ya tenían 4 hijos o 5 hijos y entonces el médico, sin decirles, las ligaban para que no tuvieran más hijos. Esos 3 puntos nos unieron. En este momento no hay, que yo vea, digo, tampoco soy así la que puedo estar al tanto de todo lo que está pasando, pero tengo muchos informantes de distintas edades, digamos, ¿no? Entonces, no veo un tema de tanta coordinación, porque hay un tema pues que está en este momento dividiendo
en parte a las feministas, que es el tema de las mujeres trans y lo que ahora se habla del borrado de las mujeres. Yo obviamente que estoy convencida que las mujeres trans tienen todo el derecho a asumir la identidad que se sienten ser y que no hay que discriminarlas, ni agredirlas, ni nada. Estoy en contra de que se hable del borrado de las mujeres. Yo lo que creo que está pasando es lo contrario, que se está reconociendo la diversidad de mujeres, de formas de mujeres que hay. Hay muchas formas de ser mujer, no hay una sola forma de ser mujer y todo el mundo tiene derecho a ser mujer de la manera que se le pegue la gana. Eso es lo que creo yo. Ese tema, como también el tema del trabajo sexual, que se ha mezclado con el tema de la trata, pero que son dos cosas distintas, ¿no? Trabajo sexual autónomo, voluntario, no tiene nada que ver con formas horrendas de explotación, etcétera, etcétera. Pero han sido dos temas que han dificultado que las feministas podamos establecer una agenda común. Y también es cierto que desde hace 20 años ha habido muchas feministas que han entrado a los gobiernos de izquierda aquí en la Ciudad de México y que tenemos en el gobierno muchas feministas que han impulsado muchas de las demandas que nosotras, que somos activistas afuera, digamos, hemos querido que se tomen. Entonces, hay una complejidad, ¿no? O sea, creo que tenemos mucho más conocimiento sobre el feminismo, muchas más personas dispuestas a salir a la calle como feministas, pero todavía nos faltan estas formas de articulación de los que hablaba Hannah, ¿no? Que nos permitan construir pues esa agenda que yo creo que se tiene que ir por el tema del cuidado, que es un tema que nadie tiene broncas con ese tema, ¿no? Que es un tema fundamental que pasa por el trabajo. Entonces, no sé si con eso te contesté, pero bueno, más o menos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Dame chance, todos. voy a contestar esa pregunta y ya. Que también, es que me parece muy importante esto que dices porque creo que a veces cuando son libros que son como tan lejanos como Feminismo de los 70, es justamente, que es algo que yo pensé, que dije como, bueno, pues qué bien, voy a verlo y veré como los logros, los tropiezos y ya está, pero aquí hay cosas, ¿no? Y yo creo que es una manera… A mí esto es una cosa que yo platiqué con la otra compiladora, que voy a decir aquí lo que me contestó y que además lo pone en el libro, y ella me dijo algo que me dejó pensando mucho, que es que volver a conectar con esa historia es darnos cuenta de que las batallas no fueron lineales y que de repente hay cosas que, o sea, este libro habla muchísimo sobre la relación de estos grupos con la izquierda, por ejemplo, o sea, siempre está con el proyecto de revolucionario, como las fallas que tiene el proyecto revolucionario con las mujeres, o sea, con cosas que hay que estar rebotando. Esto que voy a decir no es promoción, pero un poco hace un par de horas presentaron otro libro, porque acá es una hormiguita que mientras presenta un libro de feminismo de los 70, compila otro de la discusión feminista como más calurosa hoy. Y entonces yo creo que es una cosa que se tiene que hacer a la par, o sea, que por ahí estos libros no solamente nos dan pistas, sino que también nos reconcilian mucho con una historia que no es lineal y que también es nuestra, ¿sabes? Como que también es parte de lo que está pasando hoy, porque hay cosas como súper vigentes, o sea, hay frases que es como, es que esto yo lo he escuchado hace una semana, ¿no? Entonces yo creo que es una línea paralela entre el ayer y el hoy y el mañana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me llamo Corina Ortega, del programa de radio Revolución Jacaranda, y quiero preguntarles, precisamente retomar esto de lo que están hablando. No se ve una articulación en los movimientos feministas actuales, no hay una organización, pareciera que no hay una organización, aunque hay colectividad, hay muchas mujeres organizadas trabajando desde diferentes frentes en materia de derechos sexuales, de política, en fin, hay muchas aristas, pero pareciera que no logramos abrir ese debate, hacer esa articulación. De repente ves a un colectivo peleado con el otro, o ves no sé, a directoras de organizaciones feministas que vienen de los 70s peleadas entre ellas, y que eso complica mucho el poder trabajar en colectividad.
Entonces, en 3 puntos quizá que nos pudieran dar una orientación, una perspectiva de qué es lo que le hace falta a este movimiento que estamos viviendo para que puedan tener, pues no sé, ¿no? Que se puedan quitar esas limitantes del camino. Gracias. Mira, yo creo que falta autocrítica y debate para poder luego coordinarse con posturas distintas, ¿no? La primer marcha, la del 2020 o 21, a mí me impresionó que cuando llegamos al Zócalo, yo que venía de marchas anteriores, ¿no? Pues no había un pliego petitorio, no había 5 puntos diciendo, a ver, queremos que los ministerios públicos, es decir, una marcha, digamos, donde el tema de la violencia fue tan fuerte y no teníamos por qué decir que se acabe la violencia, pues sí, que se acabe, pero el cómo lo vas a aterrizar, ¿por qué no pedir, por ejemplo, que los ministerios públicos tal cosa, ¿no? Entonces, yo que vengo de una historia política, digamos, más formal en ese sentido de que si tú haces una marcha y una movilización de ese tamaño, es para pedir 3 cosas que se pueden conceder. No vas a la lista de regalos a Santa Claus, no vas a pedir que se acabe el patriarcado. Digo, tú puedes expresar que todos queremos que se acabe el patriarcado, pero una marcha tiene que tener de repente, desde mi perspectiva, y lo que yo vi es que para muchas chicas jóvenes, por eso hay el rollo de las jóvenes y las viejas todavía me sigue resonando, ¿no? No, la marcha era suficiente como experiencia de vida, digamos, como momento de felicidad o de rabia o de sentirse acompañadas, ¿no? Pero me faltaba ese pasito. Y para mí ese pasito implica organización, pero no para que un grupo se apropie de la marcha o de la organización, sino para esa posibilidad de articularnos, decir, ok, a ver, en 76 éramos 6 los grupos feministas, en el 2024 debemos de ser 50, pero ¿qué no hay una posibilidad de articularnos? No lo sé, la verdad yo no puedo decir cómo o por dónde, puedo compartir con ustedes mi preocupación, pero no sé cómo. A ver. Bueno, así. Estamos llegando a los 45 minutos, entonces, si les parece bien, podemos empezar la firma de libros y continuar un poco la conversación, pero ya en cortito cuando pasen a firmar, para que haya oportunidad de que todos puedan pasar. Les voy a pedir que se coloquen del lado izquierdo de la sala, una firma, por favor, y claro, un aplauso.